pasamos a la primera pregunta, que se la voy a hacer a la Linda. Sobre todo por toda la revuelta que está pasando en el mundo después del asesinato de George Floyd. Como vimos, se ha iniciado una ola de indignación que se ha ido contagiando a todo el mundo, haciendo que muchos colectivos se vean reflejados por una misma causa, que es la relación entre el racismo sistémico e institucional hacia unos colectivos en concreto, siendo que los patrones que se han ido utilizando por los estados colonizadores hacia los psicóticos han sido siempre los mismos, desde la deshumanización hasta la repercusión de la violencia directa. ¿Cómo crees que podemos aprender de la lucha antirracista, de la lucha histórica contra el racismo en Estados Unidos? Y si la lucha contra la islamofobia ha seguido el mismo recorrido. Excuse me. Thank you all for Muchas gracias a todos por tenerme hoy aquí. Me siento muy honrada. No solamente who has been an organizer since the horrific attacks of 9/11, where the U.S. government targeted Muslim communities across the United States in retaliation for the horrific attacks that had absolutely nothing to do with our Muslim communities here in the U.S. And so we saw the targeting, dehumanization, the vilification, and policies that directly discriminated against our Muslim communities here in the United States. So that's how I became an activist and began to organize. I have also been a police reform and criminal justice reform activist for almost the past 16 years. I immediately saw the intersections between the criminalization of Muslim Americans and Muslim communities and the criminalization of Black people in America, of undocumented people, of Latino communities in the United States, really of communities of color. And so I also want to make very clear that in the United States of America, 1/3 of Muslims are Black, they are African American. So as part of our community, we have people who are experiencing Islamophobia and also experiencing systemic anti-Black racism. So I do not see these two fights as separate. I see them as one fight. And that is why I organize in a very intersectional way. What you are seeing right now in the United States of America is unprecedented. We have a new generation of young people, most of whom are Black and other young people of color, who are saying enough is enough. And we mean it this time. And the young people are ready to do whatever it is, even if it's something that other people do not agree with. The young people of this country are tired of seeing unarmed Black people being killed at the hands of police. They are tired of seeing the poverty in their communities. They are tired right now during this global pandemic, watching predominantly Black and communities of color who are disproportionately impacted by the pandemic. We have parts of the United States where Black people are only 25% of the local population, but they are 75% of the deaths that are happening because of the coronavirus. That reaffirms one more time that there is systemic racism in healthcare, in access to healthcare, in housing, in transportation, in economic opportunities, in the way in which the criminal justice system interacts with Black people and communities of color. And so we are in a historic moment where the young people of the United States have rose up. They are engaging in protest and uprising. They are engaging in legislative demands. So they are demanding that local municipalities defund police departments. So they take money from police departments and put the money back into services for young people, into housing, into transportation, into infrastructure, into jobs and economic opportunities. I support these young people because they are part of a long legacy of civil rights and human rights activism in the United States of America. And what we can learn from them is being unapologetic and asking for everything
without negotiation, because what we have been taught for a long time is you have to be reasonable. You have to ask. You can't ask for everything. You have to ask for something because you will not get everything. And these young people are saying, we are going to ask for everything that we deserve, and we will work from there. And so I'm very proud of the boldness of this movement, being so courageous and speaking truth to power. I'm also so humble to see that this movement that we are a part of is not only a American-based movement, it is a global movement. What happens to Black people in the United States also happens to Black people in Europe. It happens to Black people in countries like Israel. Like, we are connecting the stories together. We are connecting the people together. Systemic Islamophobia is not just a problem in the United States of America. It's something that the American government has also learned from the European governments. We have seen the anti-Muslim, anti-refugee legislation that has happened in places in many countries like Europe. I have been to many European countries, including Spain. I've been to Germany. I've been to the United Kingdom. I've been to many European countries where the Muslim communities are often treated as second-class citizens. And there are policies that have been prescribed specifically. Lo siento, Linda, pero se ha acabado el tiempo. Si puedes ir resumiendo. Sorry if you can finish, because there's no more time for the answer, because we have other questions. Perfect. As well. I'm going to stop there because there's a lot of problems, so I'll stop there. ¿Sí está? Vale. Es muy interesante lo que nos explica. Nos conecta con otras preguntas que... What you are telling us is very interesting, and it links to other questions that we will talk about today. As you explain about the things that are happening also in Europe and worldwide, not only the United States. And that is why now I would like Salma and Ainhoa to explain us that in your book you talked about creation of different terminology that change our perception of reality, this reality of racism we are talking about today, and justify violence towards specific people to allow this process of oppression. And you talk about that in a material but also symbolic ways. Can you explain a little bit which are the material ways that sometimes can be seen in society, and the symbolic ways in which sometimes are not so evident and can get into a society without being detected? Very important question. I think what I want people to understand is that this is not a fight against individuals. This is a question for Salma and Ainhoa. Sorry, I didn't hear that part. Sorry. First of all, thank you for inviting us to take part in this seminar, to share this conversation with you and with Linda as well. We don't have many opportunities to debate together, no? With people from other countries as well. And to link it with what Linda just said, when we talk about creating new terminology, when we talk about anti-terrorism politics, I think what we are trying to say there is that the debate about the problem of the Spanish state, calls the problem of terrorism, is manipulated because it uses vocabulary to talk about that. And that's why we wanted to talk about the racism that is there in this anti-terrorism politics. And we saw that there was some kind of debate about national security, religious fundamentalism, and talking about, for example, coexistence, cultural coexistence.
El Estado español tiene una particularidad y es que tiene un fuerte problema y una fuerte resistencia a hablar de a la existencia del racismo. Quizás en Estados Unidos hay un contexto un poquillo diferente en ese sentido, ¿no? Yo creo que en el Estado español todavía cuesta y todavía encuentras como muchísimos sectores poblacionales que te van a negar la existencia de un racismo, y ya no digamos un racismo institucional, estructural, un racismo de Estado, como quien dice, ¿no? Y entonces eso es es un obstáculo bien grande solo para empezar a hablar de que la política antiterrorista es inherentemente racista y reproduce racismo de Estado porque se despliega a través de todo el aparato del Estado. Pero una de las cosas que sí que bueno, no queríamos decir es que precisamente como se encierra en estos marcos discursivos de la prevención de la radicalización, terrorismo, seguridad nacional, lo que el Estado hace inevitablemente es construir una idea de qué es seguridad, a quién le pertenece esa seguridad, quién es el peligroso, quién es el violentado, quién es la posible víctima y quién es el posible perpetrador, ¿no? de esa violencia. Entonces eso está construido en coordenadas raciales y no solo a través de la política antiterrorista, ¿no? sino también a través de la política educativa, a través de una política de acceso a la vivienda, al mundo laboral, a través de cómo hoy se puede utilizar el espacio público, a través de la política penal, toda una serie de dispositivos del Estado que van a determinar, a su vez también con la política antiterrorista, qué orden social / racial vamos a poder tener, ¿no? O cuál es el deseable para el propio Estado y para el mantenimiento de unos determinados intereses económicos, sociales, culturales, etc. Y solo para terminar, bueno, pues eso tiene unas consecuencias claras, ¿no? de cuando hablamos de las consecuencias materiales y simbólicas, hablamos de las violencias ejercidas bueno, pues contra esos cuerpos al fin y al cabo, ¿no? Contra esas franjas poblacionales. Y esas violencias tienen pues múltiples formas, ¿no? Algunas más materiales y otras más simbólicas, y pueden pasar a diferentes niveles, ¿no? Digamos que puede pasar desde el simple conflicto social intersubjetivo que va a influir en las relaciones sociales de la sociedad, no en las relaciones que podamos tener o no podamos tener, y va a influir en las relaciones que va a haber entre la institución y la población musulmana, ¿no? Sobre todo va a calibrar una hostilidad mayor o menor dependiendo de qué está en juego en esa relación. Y luego, claro, pues puede llevar directamente también a una brutalidad policial que puede o no acabar en muerte, al encierro, si el encierro carcelario, la misma deportación, que sería como la expulsión del propio país, ¿no? O sea, los niveles de violencia que el Estado puede ejercer a través de sus diferentes aparatos y dispositivos pueden variar muchísimo. Y también van a estar confluyendo una con otra, no es una y luego otra, sino que todas conviven a su vez. Entonces, eso inevitablemente determina pues, qué tipo de sociedad está construyendo o qué tipo de sociedad hay un interés en construir, ¿no? Muchas gracias, Ainhoa. Muy interesante. A pesar de que nos gustaría que nos explicaras más adelante, aparte de esta construcción, cómo se percibe, pero paso con la Linda porque nos estaba explicando la interseccionalidad, que es muy interesante en todo lo que está pasando, porque la indignación que ha surgido tras el asesinato de George Floyd ha permitido, no sé si creemos o nos podemos cuestionar si ha permitido la entrada de otros colectivos, ¿no? Y que en esta lucha antirracista, y se ha puesto el foco en esta interseccionalidad que tú nos estabas explicando anteriormente, de varias opciones que fluyen para dar el racismo. Si se ha tenido la interseccionalidad del género, de la clase social o otras que se tienen en cuenta ahora mismo. Thank you for that question. I think the murder of George Floyd, and remember that in the United States of America, we have had hundreds of unarmed Black and brown people who have been killed at the hands of police.
George Floyd was not the first Black man to be killed by the police. But I think what happened with George Floyd is that people were in quarantine because of the COVID pandemic. These are many people who have lost their jobs. These are people who are suffering now because of the pandemic, and the environment of poverty, of targeting by law enforcement, it all accumulated. And when George Floyd was murdered, it was like the last draw. It was the last thing. And that's when people just came to the street. They saw the police officer who was sitting, kneeling on George Floyd's neck. He represented the entire institution of systemic racism in America. One man embodied that through this very horrifying video. And so what that did is people came to the streets, not just to protest police brutality, but to also protest against the systems that have created poverty in our communities. The fact that there is no accessible transportation in some communities in the United States. The fact that many Black people and communities of color do not have access to clean water. The same Republicans who support police departments and support excessive force by police officers are the same ones who are anti-immigrant, who are against women's reproductive rights. So people started making the connections and are now standing together in solidarity. So when we talk about the way that the systems have kept Black people down, it's the same systems that have kept indigenous people down, and the same systems that have kept women down, and the same systems that have targeted refugees and undocumented immigrants in the United States of America. So the intersectionality is no longer just a term in academia. It is on the streets. It is amongst the people and the way in which we build relationships. Now people are starting to also connect the dots between colonialism and imperialism and looking at the war industry of the United States. So when we think about standing up for Black and brown people in the United States, we also have to stand up for the Black and brown people that have been impacted by the unjust wars led by the United States of America and their European allies. Now people in the United States, particularly Black organizers, are making the connection between the decades-old struggle that was happening against South African apartheid, and now connecting that to the struggle against apartheid in Israel-Palestine and standing up in solidarity with the Palestinian people. This is the movement we are a part of. These are young people who are seeing themselves connected to struggles across the world. And I'm so proud to be in a moment where, as a Palestinian American, being able to be in solidarity with Black people and to see Black people say, my liberation is also bound up with the liberation of Palestinians. Muchas gracias por la respuesta. Más claro y imposible, la verdad. Bueno, también recordaros que todos los que nos están viendo, si tienen preguntas, comentarios sobre lo que se está hablando ahora mismo, nos lo pueden enviar y más tarde lo pasaremos también para ser respondidos. Y hablando de terminologías, otra vez me dirijo a Selma o a Ainhoa, quien quiera contestar, que ellas, vosotras en el libro habéis hablado de las terminologías del moro, la construcción, y nos gustaría que nos expliquen un poco cómo cuándo se construye y si creen que la utilización de este término es política. Vale, creo que ahora ya me toca a mí. Bueno, también como es la primera vez que hablo, pues gracias a Hajar, gracias a toda la organización, gracias a Linda por estar desde tan lejos aquí con nosotras también, ¿no? Como decía Ainhoa, no es común, ¿no? Estos espacios de diálogo, ¿no? De experiencias tan alejadas o tan distanciadas pero tan parecidas, ¿no? Sobre la pregunta que me hacías, Hajar, sí, en el libro... Claro, tiene que ver con todo, en realidad, todo lo que he estado hablando Ainhoa, de alguna forma también con lo que estaba comentando Linda. Nosotras escogimos situar, ¿no? Todo este dispositivo, ¿no? Como decía Ainhoa, de la prevención, de la radicalización, ¿no? Toda la cuestión del antiterrorismo, dentro de un continuo histórico que no es post-11S, ¿no? O sea,
nos parecía importante señalar que no hay una, o sea, que no hay una, que todo este dispositivo no es, o a pesar de que nos lo expliquen o que la narrativa institucional sea que es una respuesta a los ataques del 11S, en realidad se inscriben dentro de un continuo de discriminación y de deshumanización hacia el otro musulmán o el otro moro que tiene tantos años como tiene la idea misma de Europa, ¿no? Exportable, ¿no? Y globalizada, ¿no? a todo el mundo. Entonces, decidimos utilizar esa categoría de moro para explicar, digamos, esta forma concreta de discriminación o esta forma concreta de racismo realmente, para explicar precisamente ese proceso de deshumanización de ese otro que de esos otros en realidad en plural que serían de culturas, incluso de religiones distintas muchas veces, pero que tienen como una construcción, o se construyen, ¿no? Como algo monolítico, ¿no? O estático, desde, digamos, el ser colonial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotras situamos en el libro, ¿no? La creación de esta categoría dentro de todas las... bueno, en el inicio mismo del colonialismo, ¿no? En 1492, en realidad lo situamos un poco antes con todos los relatos y todas las narrativas que se ponen en marcha, ¿no? Contra el Islam y contra los musulmanes durante las cruzadas, ¿no? Todo el relato aquí en el Estado español, ¿no? Bueno, no en lo que después sería el Estado español contra los musulmanes para la conquista de Al-Ándalus. Entonces, de alguna forma, ahí estaría el germen de esa categoría, ¿no? De deshumanización del otro, de esa categoría colonial, que vemos a lo largo de la historia de Europa reformulada, ¿no? O, digamos, poniendo el énfasis en unos elementos o en otros, en toda su relación con el otro musulmán, con el otro islam, ¿no? O sea, entendiéndolo eso, ¿no? Como un ente monolítico y esencializado, ¿no? Entonces, se va configurando, ¿no? A lo largo de la historia, a medida que también la metrópoli, ¿no? O Europa necesita, digamos, o ya sea pues, conquistar otros territorios, justificar incluso, ¿no? La existencia de, ¿no? Habéis hablado de Palestina, ¿no? La existencia del ente de Israel, ¿no? Digamos que se va utilizando todo ese marco discursivo, ¿no? Y toda esa categoría en diferentes contextos para justificar diferentes acciones, ¿no? desde Europa, ¿no? En el caso español es interesante ver que, bueno, también en realidad en el caso europeo, es interesante ver que esa idea del otro moro, ¿no? Y del otro musulmán se va creando a medida que se va creando ese yo europeo, ¿no? A medida que se va creando la idea de Europa como ente geopolítico, pero también como algo identitario, ¿no? Y en el caso español se va creando también, digamos, paulatinamente o en paralelo con la idea de hispanidad, de identidad nacional española, identidad ¿no? relacionada con la idea de Estado-nación español, ¿no? Entonces, precisamente esas identidades, tanto europea como española, se crean contra lo musulmán, contra el islam, ¿no? Y ese germen es lo que se va manteniendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y es lo que vemos nosotras, ¿no? Y es el análisis que hacemos en toda esa política de radicalización, es lo que vemos en ese dispositivo, ¿no? O sea, hay elementos de esa construcción histórica y que se ponen en marcha, ¿no? De alguna forma. Y lo podemos ver también, hablaba Ainhoa, ¿no? Se puede ver en múltiples dispositivos, ya sea pues, ¿no? en la educación, ¿no? en la sanidad, ¿no? En muchos otros, ¿no? Y también en la política migratoria, en la política de asilo o de no asilo, ¿no? O de expulsión, ¿no? De la política fronteriza al final de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Un poco sería eso, también porque como Linda ¿no? ha abierto el tema de la interseccionalidad, también hay que tener, creo que ya que estamos haciendo todo el rato esa comparación entre Estados Unidos y España, creo que hay que tener en cuenta que son distintas las comunidades, o sea, son diversas, tanto en Estados Unidos, ¿no? Como decía Linda, como aquí en el Estado español, pero también es distinto
el sustrato socioeconómico, ¿no? Político en el que de las comunidades musulmanas, ¿no? Y aquí en el Estado español todas esas políticas y toda esa construcción racial se inscribe dentro de una comunidad que proviene de la migración, que es de clase trabajadora, que está precisamente empleada en las escalas más bajas, ¿no? Del mundo laboral, en el campo, ¿no? Que hemos visto con la pandemia, que precisamente es donde no hay derechos, ¿no? Y en muchos otros, ¿no? En los cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay un componente fuerte también de clase y unido al de raza. Y bueno, después supongo que también podremos hablar un poco más de la cuestión de género. No sé si he respondido un poco. Salva, has respondido muy bien y sobre todo la conexión entre ambos. Creo que al fin y al cabo coincidimos en el fondo, ¿no? En la relación colonial y todo lo que ha ido construyendo la base de esta violencia, que justamente, por lo que nos explicáis, no viene de un hecho concreto, simplemente, como decía Linda, es una gota que colmó el vaso de toda la violencia y todo el racismo que se ha ido acumulando en los siglos. Pero aparte de esta construcción y todo esto, me gustaría preguntarle a la Linda, en los tiempos actuales y bajo la presidencia de Trump, un racismo institucional imperante, una extrema derecha, un movimiento de extrema derecha que es creciente en nuestras sociedades y en la representación política, ¿qué son las principales luchas del movimiento contra la islamofobia en Estados Unidos que está afrontando en este periodo, específicamente justo bajo la presidencia de Trump? ¿Y qué podemos aprender tanto de ello como de los movimientos que han surgido después del 11S para combatirlo? The Trump administration is a white La administración de Trump es una supremacía blanca, sexista, misógina, islamofóbica. Y esto lo deja muy claro. No hay ningún análisis que hacer, o sea, van de frente. Y en la administración de Trump vemos como una de las primeras promesas en campaña era expulsar a una gran parte de los migrantes. Y es uno de los países que ha tenido estas promesas. Y vemos muchas familias que ahora han sido separadas debido a este régimen de racismo. Vemos a niños sin padres, vemos a mujeres sin sus maridos o viceversa. Es un desastre. La administración de Trump, y quiero ser muy honesta aquí, la comunidad musulmana ha estado luchando contra la islamofobia durante mínimo 20 años. Hemos visto políticas en contra de nuestras comunidades, nuestras instituciones, discriminación a la hora de buscar trabajos, políticas en contra de nuestras comunidades. Hemos visto que se han creado incluso sistemas penitenciarios para crear un sistema jurídico distinto para las comunidades musulmanas. Por ejemplo, habiendo musulmanes que están ahora mismo en la cárcel debido a pruebas que están cubiertas por secreto, con lo cual están en la cárcel pero no saben por qué ni siquiera. Y la violación de los derechos humanos y civiles es horrible. A día de hoy aún tenemos, por ejemplo, Guantánamo. Y quiero dejar claro que la presidencia de Trump es islamofóbica. Pero hay que decir que hemos visto que ha habido políticas antimusulmanas, no solamente con la presidencia de Trump, sino antes también. Es una realidad en los Estados Unidos, pero tenemos que entender que hay unas elecciones ahora en noviembre y hemos visto que las elecciones en todos los territorios, como en Brasil, en países de Europa, hay partidos de derechas que están accediendo al poder. Y es importante que es necesario que el pueblo americano entienda que Trump
tiene un régimen que no es el adecuado, de derechas extremas. Tenemos a un demócrata, Joe Biden, que tiene una gran historia detrás, apoyando legislación que criminaliza también a personas de color. Desafortunadamente, ha habido momentos en los que tampoco ha apoyado los derechos reproductivos de las mujeres. No tiene un historial limpio, pero lo que decimos en mi comunidad cuando hablamos, vemos que Joe Biden va a ser el oponente, que va a estar the fascists in the White House. Why? Because in America, the president of the United States is allowed to, or has the authority to, appoint Supreme Court judges who are across the country. And these judges do not have term limits. They can be a judge for 30, 40, 50 years. And if we allow conservatives to take over our judicial system, we can just make the conclusion that the United States of America will no longer be a democracy. It will be an oppressive regime that continues to marginalize communities of color and other marginalized people. So that is why it is important for us to understand that the Trump administration is fascist, Islamophobic, but I also do not want to take from the experiences of both Muslim communities, refugees, and also Black people who can be refugees and Muslims, that they have experienced oppression at the hands of both political parties in the United States of America. And Donald Trump was the turning point for Americans to become more engaged and more organized, but he is not the cause of racism or Islamophobia in the United States. Linda, me gustaría hacerle otro apunte más de esta misma pregunta. Entonces, ¿quieres decir que justamente el ascenso de Trump ha hecho un efecto de revés en la población como para que la gente sea consciente de que su elección no ha sido la correcta y que tienen que luchar para el retorno de los derechos civiles? So this is another very important conversation to have, and we have a dilemma in the United States of America, even in what we call our feminist movement. Historically, in the United States of America, white women and Black women and women of color have organized together. But when white women get the rights, they leave Black women and women of color alone. And that has been a long tradition of white feminism in America. The reason why Donald Trump is in office is because 53% of white women in America, in the American electorate, voted for Donald Trump. They voted for a sexist, misogynist, someone who was accused of multiple accounts of sexual assault and rape, a man who was xenophobic, a man who was Islamophobic. I mean, he put forth all of his racism during the campaign. White women in America still voted for Donald Trump. Why? Because white women historically have upheld white supremacy. The criminalization of Black men was based on accusations by white women, often of sexual assault. Women have, where they understand that their liberation as white women is bound to the liberation of Black women in America, of Muslim women in America, refugee women in America. And that is the only way we can defeat a fascist. And this goes for across the world, regardless of what country you live in. People who have access to power will never be fully free if Black people and other marginalized people are not free. That is a long struggle, an obstacle to freedom. When the people with the most privilege price their privilege so that those who live with them, neighbors, and those coexist with also have full freedom. So as a woman who, as you know, I was one of the co-chairs of the Women's March on Washington, the Women's March of the United States, where there were many marches around the world, where women got up and said,
I am going to stand in solidarity with Black women. I'm going to stand in solidarity with immigrants and other communities of color. It's not enough for you to come to a protest or to a rally and stand with these communities. What we need white people to do in particular is they need to sacrifice. You have to sing in this global movement for justice that we are a part of right now. And unfortunately, in the United States, we hope that we are now in a transformative moment, but history has taught us that white people have not yet seen their liberation bound up with the liberation of Black people and communities of color. And when they do, we will definitely meet our goals of justice for all. Muy interesante la explicación, muchas gracias por ello. Nos gustaría que nos explicara mucho más adelante, pero les vamos a permitir al público que nos enviara sus preguntas que estarán relacionadas con ello. Y pasamos a la Salma y la Ainhoa, que hablando de, o situando más bien esta lucha de la que nos ha estado hablando la Linda, ¿cómo podemos hacerla posible si en el libro hablan de la criminalización del sujeto moro y en general del Islam y los musulmanes, ya que eso es el chivo expiatorio para toda la intervención racista y las políticas con las que eso justifica? Entonces, me gustaría preguntarles si creen que ha habido una criminalización de la religión y si esto ha afectado la práctica y de manera diferenciada a sus practicantes por el género, y que esto luego pueda diferenciar la lucha de unos u otros, de una mujer hijabí o de un hombre. El micro. Es que no habíamos dicho que la respondíamos a medias, entonces era como tú y yo. Vale, ahí empiezo por el final de la pregunta. Hay o sea, sí hay un impacto diferenciado, o sea, hay un impacto en la religiosidad y especialmente en la presentación en público de esa religiosidad, ¿no? Al menos aquí en el Estado español, porque precisamente, ¿no? lo que hace de indicador o lo que determina, según, ¿no? la narrativa, el relato del Estado y de sus instituciones, la radicalización de un sujeto musulmán son precisamente cuestiones que tienen que ver con la religiosidad, ¿no? O sea, que no es, o sea, con la religiosidad cotidiana. Entonces, creo que sí hay una diferenciación, hay un impacto mucho, desde el punto de vista penal, ¿no? Judicial, policial, hay un impacto mucho mayor de este dispositivo en concreto, no de otros, sobre los hombres especialmente y sobre los hombres jóvenes de segundas generaciones, ¿no? O sea, de hecho, en la legislación y en los escritos institucionales se les nombra como target específico, ¿no? A tener en cuenta, a vigilar, porque son como los fácilmente radicalizables, según ellos. Entonces hay un impacto muy brutal en las vidas de esta población en concreto, ¿no? Luego, claro, este dispositivo, digamos, todo este relato, toda esta narrativa que está en los medios de comunicación, que está en absolutamente todas las instituciones, acaba impactando en toda la comunidad, ¿no? En todas las comunidades musulmanas, con más o menos intensidad. En la cuestión del género, ¿no? de las mujeres musulmanas en concreto, hay un impacto mayor, evidentemente, como sucede con la islamofobia, en aquellas mujeres musulmanas con hijab, ¿no? O sea, que tienen un elemento, digamos, fácilmente detectable, ¿no? O sea, es fácilmente señalar como musulmanas, ¿no? O sea, habría un impacto mucho mayor que el que pueda tener yo, por ejemplo, ¿no? Y luego también ahí me parece especialmente peligroso y especialmente a tener en cuenta, ¿no? También en nuestros activismos, es que en la cuestión, por ejemplo, del hijab y de las mujeres musulmanas, y es que es especialmente, digamos, vigilado el hecho de decidir llevarlo, ¿no? O sea, puede ser visto como un proceso, o sea, como un proceso de mayor adscripción a la religiosidad, ¿no? Y como un punto, o como un factor, o como sí, un punto dentro de un proceso de radicalización, ¿no? Teniendo en cuenta que cualquier toma de decisión
hacia una mayor religiosidad, hacia a una vida, digamos, a llevar una forma de vida, una vida más digamos, más afín al DIN, podríamos decir, ¿no? Es vista por las instituciones y por el Estado como un proceso de radicalización, ¿no? Entonces, creo que precisamente en las chicas jóvenes, adolescentes, en instituto, en colegio, que decidan llevarlo, pues puede tener un impacto, ¿no? De alguna forma, o sea, no solo porque también esto funciona como con diferentes factores que se imbrican, ¿no? Digamos, o que se juntan para detectar esa sospecha, o sea, para llevar a esa sospecha de radicalización, ¿no? No sé si Ainhoa quiere añadir, o sea, porque creo que me he perdido la primera parte de la pregunta o me la he saltado, no sé, Ainhoa, si... La primera parte era sobre la propia criminalización de la religión, que si ha habido la criminalización de la práctica religiosa. Yo si quieres retomo un poco a Salma y por también establecer un diálogo con algunas cosas que ha dicho Linda que me parecían interesantes porque también se dan muy similarmente aquí, ¿no? A pesar de que tengamos la idea de que Estados Unidos es como una especie de monstruo mayor, su política penal es especialmente brutal, ¿no? Por decir de alguna manera, pero muchísimas cosas de las que suceden allá también suceden aquí y están como profundamente invisibilizadas y se piensan que no suceden aquí o que son parte de las películas americanas, ¿no? Y luego lo triste es que ni son películas y se encuentran mucho más cerca de lo que pensamos. Y un poco lo que decía, o sea, que la criminalización de la religión existe, es muy obvio, no porque ya lo explica Salma, y es que si tú lees cualquier otro documento, esos indicadores de radicalización básicamente son expresiones cotidianas de una práctica religiosa X o B, o sea, expresiones visibles de una práctica religiosa, ¿no? Y ahí eso está escrito y redactado y forma parte desde los informes policiales hasta los protocolos de prevención de la radicalización, hasta los protocolos de vigilancia a la infancia y la juventud en las escuelas, pues, sí, en cualquier ámbito que tú puedas encontrar un protocolo de prevención vas a tener escrita esos indicadores, ¿no? Con lo cual sí existe una criminalización de la propia religión y ese discurso se va a utilizar precisamente para ejercer todo tipo de violencia y me parecía interesante eso que decía Linda sobre la existencia de personas musulmanas en la cárcel o en este caso también incluso deportadas sin ningún tipo de prueba. Y es que precisamente lo que la política preventiva nos trae eso, es la posibilidad de condenar a alguien sin que haya ningún tipo de delito cometido ni ningún tipo de prueba que digamos que con puro indicio, ¿no? Yo pienso que esa persona pudo haber, eso sea suficiente para la condena porque lo que está en juego es precisamente esa grandiosa idea de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, como que también ligándolo con esa primera pregunta de los conceptos y de tal, de claro, si hablas de terrorismo y hablas de seguridad nacional, pues más vale prevenir, no vaya a ser que la consecuencia, ¿no? Y ante eso es lo que esconde todo un despliegue de exceso de la violencia, de extralimitación de medidas que el Estado pueda hacer o no, y lo convierte no en una excepción, sino desgraciadamente lo convierte en norma. Esa es la norma y está imbricada en el marco legal, incluso, quiero decir, tú puedes encontrar un marco legal que normativiza eso, ya por lo tanto no es una excepción, no es ilegítimo, o sea, ilegítimo sí, pero es legal. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces todo el discurso del derecho y tal se nos queda corto, porque esto es una cuestión meramente política, o sobre todo política, ¿no? Y para acabar, solo que yo creo que la Salma lo explica muy bien, ¿no? en el libro, que es que esa relación histórica que tiene el Estado español con el Islam, ¿no? Y sus propios dispositivos de pues, todo lo que eran las pragmáticas de conversión, los estatutos de sangre, toda esa práctica de racismo de Estado a través de la religión desde el inicio de la era de la modernidad se puede ver perfectamente a día de hoy en un juzgado de la Audiencia Nacional, ¿no? Que no es más que un juzgado o un tribunal católico que su propia práctica es casi inevitable que sea esté juzgando la política antiterrorista
no esté tachado de abiertamente, no sea abiertamente fascista, ¿no? Que a veces quizás también lo que bueno, tenemos el partido de Vox, tenemos la extrema derecha en auge, etcétera, en el Estado español, pero que esa ambigüedad, esas posturas ambiguas con la islamofobia y la religión de la izquierda más progresista y demás, también es lo que nos trae dificultades a la hora de poder avanzar y tener como política contundente contra una serie de medidas que son bueno, pues profundamente discriminatorias y racistas, ¿no? Esa ambigüedad nos ayuda bien poco. Voy a decir algo que está muy mal decirlo, pero Trump a veces ayuda, ¿no?, a poner de frente lo que un gobierno de izquierdas no dice, pero en últimas hace. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la explicación y sobre todo por la entre ambos estados, guardando las distancias y que, como ha explicado la Salma, que el contexto sociopolítico es bastante diferente, pero sí que es verdad que aquí surgió que la gente no era consciente de que aquí también existía racismo, de que la gente cuando salía a protestar decían que os pensáis que esto no es Estados Unidos, que aquí no está pasando lo mismo. Y bueno, viendo y poniendo el foco sobre todas las políticas que a veces no son tan conocidas o no son tan evidentes, vemos que los patrones se repiten a pesar de que sea diferente el contexto o algunas puntuaciones en las maneras. Bueno, ahora las personas que quieran hacer alguna pregunta las podemos hacer porque las que teníamos programadas las hicimos, pero a pesar de eso me gustaría hacerles una pregunta a las dos, bueno, a las tres, perdonad. Hemos hablado mucho de cómo se ha ido construyendo, cómo lo hacen los estados, cómo ha surgido todo, pero nos gustaría saber nosotros cómo podemos luchar sabiendo que esto es legal, esto se está llevando a cabo bajo la aprobación del Estado y que muchas veces las personas, cuando intentan luchar se encuentran con dilemas, sabiendo que muchas veces pueden estar trabajando dentro de las instituciones o pueden ser ejercidas, pueden ser violentadas. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos actuar en frente a todo esto? Desde nuestras diferencias, desde cada uno su puesto, su color, desde las intersecciones de nuestras opresiones, cómo podemos actuar. Si queréis empezar, Salma o Ainhoa, y luego pasamos a Linda que nos explique también. Vaya, esperaba coger ideas mientras Linda y Ainhoa hablasen. Pero bueno, Linda ha hablado, ¿no?, del momento político, histórico, ¿no?, en el que están ahora mismo. Claro, aquí no podemos sino verlo con envidia, porque realmente, como decía Ainhoa, aquí aún estamos como en el parvulario, ¿no?, de la lucha antirracista. Entonces, claro, hasta llegar a otros niveles, pues aún nos queda trabajo, ¿no? Es verdad que hace incluso quizá 3 o 4 años ni siquiera se hablaba, ¿no?, de racismo con todas las palabras, de racismo institucional, racismo de Estado. O sea, hay un avance. Ahora a ver qué es lo que le metemos, qué contenido le damos a ese racismo institucional, a ver si no lo blanqueamos y lo convertimos en prejuicios y rumores. Y ya, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, siempre nos hacen la misma pregunta y siempre nos quedamos como titubeando, intentando responder algo, porque ojalá tuviésemos la clave, ¿no? En el caso del Estado español, hay, como lo que decía Ainhoa, ¿no?, desde la izquierda hay muchas resistencias, ¿no?, incluso a hablar, ¿no?, de racismo y a poner la cuestión del racismo sobre la mesa. Hay incluso algunas reacciones muy violentas hacia colectivas y hacia espacios antirracistas. Creo que precisamente la creación de esos espacios, ¿no?, de activismo, de creación, ¿no?, de discurso, de relato, narrativas que respondan, ¿no?, a todo ese sentido común racista, ¿no?, que impregna todas nuestras relaciones, que impregna el Estado, que impregna las políticas, las legislaciones, etcétera. Creo que es muy necesario, ¿no? O sea, en esa dirección en realidad no íbamos cuando Ainhoa hablaba de esa parte del libro en la que proponemos precisamente
preguntarnos cuáles son las categorías, cuáles son los conceptos con los cuales estamos hablando de todas estas cuestiones, quién los pone en marcha, en juego, quién los pone sobre la mesa y por qué, ¿no? Y como desde ahí intentar contestar o construir otros relatos, otras narrativas sobre lo moro, sobre lo musulmán, sobre X, ¿no? Sobre cualquier cosa. Claro, esto es legal. Claro, pero es que o sea, lo legal sí, es injusto, ¿no? O sea, había una frase, no sé si era Malcolm X o de quién, no me acuerdo, ¿no? O sea, pero, o sea, aunque sea ley, si es injusta, hay que abogar, en mi opinión, ¿no? En la cuestión de la radicalización, la prevención antiterrorista y demás, por erradicar, ¿no? Completamente esas legislaciones, porque además no tienen ningún sentido, ¿no? Porque como decían Linda y Ainhoa, lo que están provocando es que la gente pase, o sea, que los acusados pasen 1, 2, 3, 4, hasta 4 años en el Estado español en la cárcel sin ni siquiera una acusación. O sea, por terrorismo mientras se les está investigando, ¿no? Entonces, y luego no hay nada, ¿no? Porque luego los casos se construyen basados en prejuicios raciales islamófobos, ¿no? Entonces, creo que hay que ir por la derogación de esa legislación precisamente y romper con ese sentido común que dice que esto pueda ser necesario o útil, porque no lo es. O sea, no lo es y hay que entrar en disputa precisamente con toda esta cuestión, ¿no? O sea, con la idea de seguridad nacional, ¿no? Y con todos esos elementos. Y no sé, ayúdenme. Yo no voy a añadirle mucho más, creo que siempre es una pregunta difícil porque si tuviéramos la respuesta pues no estaríamos aquí así, seguramente estaríamos mejor. Pero sí creo que Salma apuntaba en el buen camino y yo también miro mucho, ¿no? Con envidia un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos. Creo que toda la campaña de abolición de la policía me parece espectacular. O sea, sí, o sea, simplemente poder conversar, poder decir, poder plantear que eso es una posibilidad, aquí es como algo medio loco. Y yo la verdad que lo veo con envidia y ver también qué se puede aprender, ¿no? Que tenemos como poca tendencia a ver a cosas que están pasando en el mundo alrededor y ver qué se puede aprender de lo que está sucediendo y luego también aplicarlo aquí de la medida que se puede. Cada contexto pues tiene realidades diferentes, ¿no? Pero creo que sí que desde luego y otras campañas, bueno, gente que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Por la abolición de la ley de extranjería, por la abolición de esta política antiterrorista sin sentido, bueno, con mucho sentido, pero no para lo que dicen que es. Y sí, yo creo que desde ahí por lo menos hay algo como concreto y tangible, ¿no? Desde donde poder empezar y, pues, y todo el camino que quedaría por hacer. I just wanted to add quickly to this conversation, and this is very important. Slavery in America was legal. Segregation of people by race was legal. So the quote that you were looking for, Salma, says that there are some laws that are made to be broken. And the question becomes whether we are willing to sacrifice. And what's happening in the United States right now, and what has happened historically, is what we call civil disobedience. Are the people ready to disobey the law? And that is how historically freedom fighters and freedom movements have happened. It is not working within the law, it is working against the law. And so what I think we need to do, and we have to be clear that we may not see this transformation in our lifetime, but we have to be willing to plant the seeds for the generations to come after us. Some of the different ways and things that we're doing in the United States is not just uprising and mobilization, it's also infiltrating the political system. As you all know, we have Palestinian women who are now in the Congress of the United States of America, Black women, Puerto Rican women, indigenous women. We elected, after 400 and somewhat years, we elected the first 2 indigenous women in the history of the United States of America. We are now watching courageous, low-income women of color from our communities who got up and said, we are the change we want to see. We will no longer allow for white men in Congress to make decisions on behalf of our communities.
And to give you one example of how important it is for us to have people from our communities to run for office, be in the parliaments, be in the local leadership of municipalities, is in the last week, the women of color in Congress have stood up and said, if the state of Israel engages in annexation of Palestinian land, we will condition our aid to Israel. This has never happened in the history of Congress, that the U.S. Congress or the U.S. Senate has ever stood up against military aid to the state of Israel. But now, because we have people from our communities, we are now having that conversation. So what I hope that young people in your countries do is, you don't have to be someone political. You don't have to be someone with a lot of money. You just have to be someone who's really ready to get up and say, I'm going to organize and mobilize. And engage in electoral politics. Because in America, in order for us to have transformative change, yes, we need uprising, yes, we need revolution, but we also have to make sure that the government represents our values and our principles. And the only way that could happen is if people who look like you and look like me are in power. When women of color are in power, they are nurturers, they are unapologetic, they uplift the most marginalized people, and that is what we are seeing from the elections that we are having, both on the local level in the United States and on the national level. Muchas gracias por la aclaración. Es una de las cosas que por cierto voy a nominar a Fetchi Helmouedi, que es una militante antirracista aquí en España, que siempre nos dice que el primer cambio debería haber en la educación. Si nosotros no podemos hablar sobre lo que está pasando y que seamos representantes de nuestras propias luchas, no podemos ir a ningún lado, y esto es lo más importante. Y también lo dijo la Horia Bouchirjan en el primer seminario que hicimos, que es una militante antirracista en Francia, y nos decía que hace unos cuantos años nadie podía hablar de antirracismo político, y ahora mismo sí que se está hablando y se está planteando dentro del Parlamento. Así que a pequeños pasos, como nos ha dicho Linda, pero sobre todo que no perdamos el optimismo en el cambio. Nos ha llegado una pregunta a la Salma y a la Ainhoa, que nos dice que si creéis que la criminalización de los musulmanes en estos protocolos de prevención provoca un efecto silenciador sobre nosotros por temor a ser señalados y acusados por estas instituciones. Salma, ¿voy yo? Sí, o sea, bueno, a lo largo de la escritura del libro, por lo menos, y también posteriormente, y también a lo largo de la investigación nosotras, ¿no? Pero había muchísimas situaciones donde se veía que eso había sido así, pero también yo no creo que haya falta... o sea, que no hace falta investigar mucho para saber que si un niño o una niña va a la escuela, dice algo así como Allahu Akbar, y al día siguiente tiene la profesora diciéndole qué es eso, por qué lo ha dicho, tiene una mesa, una junta territorial activándose porque tienen la duda sobre si ese niño se está radicalizando o no. O sea, que eso tiene un efecto en la familia. Cuando se explique en la familia más extensa también tendrá un efecto, cuando se explique en la comunidad de la mezquita también tendrá un efecto, y tendrá un efecto sobre el propio niño o la niña cuando vuelva al cole, ¿no? Y vean que eso es una tontería. Eso para empezar, si es que algún día te toca el protocolo, ¿no? Y obviamente si hay, yo creo que yo personalmente durante la investigación tenía como dos dudas, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos de visibilizar toda la información que tenemos? ¿Y cuál será el efecto de visibilizar toda esta información cuando le digamos que la policía está yendo, por ejemplo, a las escuelas y explicándole a los maestros y a los directores que su forma de entender Islam, su forma de entender determinadas expresiones de la práctica religiosa podían ser consideradas potencialmente peligrosas, ¿no? ¿Qué tipo de efecto tendría eso cuando lo hiciésemos también saber
en el alumnado, por ejemplo. Entonces, sí, Khadija pregunta, si creemos que eso va a tener un efecto, pues sí, casi inevitablemente, ¿no? Si yo voy por la calle y yo pienso que todo el mundo me mira como si fuera alguien peligroso, es casi inevitable que eso no tenga un efecto sobre mí, en cómo me mueva, en cómo yo hable y también en mi propia autopercepción. Será un trabajo 1000 veces más grande el que yo tenga que hacer si además soy joven, estoy en pleno desarrollo de mi adolescencia, con el cacao que yo ya tengo, ¿no? Por ejemplo, en una edad de desarrollo vital ya compleja de por sí, pues imagínate todo esto, ¿no? A mí un poco lo que se me ocurre es decir que sí, es inevitable tener consecuencias subjetivas. Sí. Vale, os ha llegado... ¿Te quieres añadir alguna cosa más, Selma, referente a esta pregunta? No, porque veo que la otra pregunta va por ahí, va también por ahí. Entonces respondo sí de esta a la otra y así... ¿no? Vale, la leo para Vale. todo el mundo. Dice la pregunta que si creéis que existen más protocolos de prevención en otros sectores, como el trabajo, la administración pública o otros. Vale, o sea, nosotras cuando estamos haciendo investigación sobre esto, ¿no? Y bueno, ahora también de alguna forma, ¿no? Seguimos metida en este embrollo. Hay un tema de poca transparencia, ¿no? Desde las instituciones en cuanto a estos protocolos, ¿no? Entonces, hay protocolos que sabemos o intuimos o la gente piensa que existen porque hay vigilancia o sea, hay como una rumorología, podríamos decir, pero que nosotros no han llegado a nuestras manos o no están disponibles, no son públicos, ¿no? Como podría ser el protocolo que pueda estar utilizando Mossos d'Esquadra, la policía catalana, aquí en Cataluña, en Barcelona, para vigilar posibles procesos de radicalización en las mezquitas, en los centros de culto, en los barrios y demás, ¿no? Entonces, eso no es público. Por mucho que lo pidas, te dicen que, bueno, que no es necesario, que son cuestiones técnicas y tal, y no te lo facilitan. Luego también, evidentemente, o sea, de alguna forma, como que todo este aparato utiliza las diferentes instituciones del Estado que entran en contacto con esa población target, ¿no? Y esa población target es población migrante o de origen migrante musulmana, ¿no? Entonces, por las características, ¿no? Socioeconómicas, ¿no? Que decíamos antes, de esa población, pues van a buscar en servicios sociales, irán a buscar porque tienen contacto con las familias que, o bien por lo que sea, ¿no? Tienen contacto con servicios sociales, con áreas de los ayuntamientos, ¿no? Que entren en contacto con estas familias, en escuela, ¿no? Como ha contado Ainhoa, en régimen, o sea, en las cárceles, ¿no? Porque, bueno, también, bueno, es una cuestión que también pasa en Estados Unidos, ¿no? La sobrepoblación racializada de las cárceles en el Estado español también es un elemento, ¿no? de ese racismo institucional y de Estado. Entonces, como que de alguna forma el Estado ve cuáles de sus tentáculos puede llegar a esa vigilancia, ¿no? Entonces, todos esos dispositivos de alguna forma entran, ¿no? Luego también hemos sabido de casos que no... de casos dentro de las universidades, ¿no? Que tienen mucho que ver en las universidades precisamente con tener una idea política clara de la ocupación y colonización de Palestina. O sea, estar a favor de Palestina y del pueblo palestino es una forma, o sea, es para ellos un factor de radicalización y muchas veces, bueno, no está estipulado como factor, pero de forma velada, de alguna forma también entra dentro de algo que determinaría que un joven musulmán universitario se está radicalizando, ¿no? Entonces hemos conocido de casos de compañeras que por dar su opinión sobre la ocupación israelí de Palestina, pues han sido puestas bajo el foco, ¿no? Entonces, en ese aspecto habría. Luego también, la verdad es que la vigilancia, con más o menos éxito, el Estado la delega, digamos, en toda la sociedad de alguna forma, ¿no? Porque no sé si os acordáis que pusieron en marcha un número de teléfono, una página web y una aplicación para que cualquier ciudadano pudiese denunciar a su vecino, denunciar una actividad, una acción que él considerase que podía ser sospechosa, ¿no? Entonces,
claro, si Manolo, el del quinto, me tiene manía, pues puede ir a esta aplicación y decir, mira, es que Salma está rezando demasiado, que la escucho a las 5 de la mañana, ¿sabes? Entonces, ahí eso, a ver, verían, supongo, si tiene, digamos, cabida, ¿no? Si hay la necesidad de una investigación o no, pero digamos que de alguna forma se puede poner, ¿no? También habría que ver la sociedad española hasta qué punto está usando todos esos mecanismos. También por lo que decía Ainhoa, que daba miedo, como también de alguna forma crear un efecto de parálisis, ¿no? En la comunidad musulmana, para que incluso ahora está habiendo pocas denuncias de todas estas discriminaciones y todas estas violencias, no quisiéramos que, o sea, que poniendo sobre la mesa como toda la crudeza del aparato, tuviese el efecto contrario precisamente de más silencio y más, ¿no? Chilling effect, dicen en inglés. Salma, gracias. Os ha llegado otra pregunta, pero como también hay otras para Linda, a ver si podemos ser breves para que nos dé tiempo a que sean todas respondidas. Bueno, nos dan gracias por la organización y nos preguntan si sabéis si se prevé algún plan para la formación a los cuerpos de seguridad del Estado español en materia de discriminación y racismo. Dice que tiene entendido que se está trabajando en un protocolo por parte de la Generalitat de Cataluña para evitar las identificaciones policiales con sesgo racial o étnico. Si tenéis información de ello. Y de forma breve, por favor. Sí, muy rápido, muy rápido. Sí, muy probablemente, no muy probablemente, quiero decir que las formaciones a cuerpos de seguridad se han venido haciendo, no solo ahora, seguramente ahora con el nuevo plan integral de interculturalidad, o no sé cómo le quieren llamar, también prevén formación para Mossos de Escuadra, el Ayuntamiento también lo ha hecho a la Guardia Urbana. Sin embargo, a mí me parece interesante decir sobre esto que no creo que una formación no arregla el problema endémico del racismo dentro del cuerpo policial. Y precisamente creo que los planteamientos que viene haciendo el movimiento por la abolición de la policía en Minneapolis ahora después de lo de George Floyd y en otros espacios a lo largo de la historia también se ha hablado del problema intrínseco y político de la existencia del cuerpo policial como tal y a qué sirve y cuáles son sus intereses y cómo opera y de tal. Creo que ahí está más bien la solución, abordar el problema de base. Lo digo porque no solo seguramente los formarán, sino que próximamente vendrán con esa idea de la diversificación del cuerpo policial. Quiero decir que vamos hacia esa idea del cuerpo policial, voy a decirlo mal y rápido, pero Benetton, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias por la respuesta, Ainhoa. Si hay más preguntas nos la pueden pasar, bueno, alguna más si podemos. Y a la Linda preguntan si existe algún protocolo de prevención como el Prevent de Inglaterra en Estados Unidos. Y la segunda pregunta, que también es relacionada, que si existe este tipo de protocolos como los que explicaba la Salma, similares en Estados Unidos. Can you just reframe the question? Prevention in what context? Aquí en la pregunta no me lo especifican, pero me imagino que la prevención del terrorismo, no sé si... ¿Puedo ayudar? Sí. Hablan de Prevent, que es el programa de prevención de la radicalización de Inglaterra. Se llama así, se llama Prevent. Están hablando de los programas o protocolos de prevención de la radicalización en Inglaterra y si hay similares en Estados Unidos. Perfecto, Ainhoa, gracias. We have a program in the United States called CVE, which is Countering Violent Extremism. This program is specific to countering violent extremism only from Muslims. So white supremacist groups are actually immune from this program. There is no infiltration in this or the unwarranted surveillance or apparatus that we see targeting the Muslim American community. That's why I was asking, because I know that PREVENT is the official name of this Countering Violent Extremism program that looks at that criminalizes religion in particular, that looks at
different indicators when it comes to how people are practicing their faith as a pathway to radicalization, which is the same way that the United States looks at CVE. If they see a young person who's becoming more religious, who's frequenting mosque, who maybe has transformed their lives, they actually do not see that as a positive. They see that as a way to indicate that this young man or woman is on the pathway to radicalization. But I just wanted to quickly just say, go back to another question that I think is very important, is that I do not think training is a solution at all. In fact, there is no research that shows us that training of US police departments has prevented any sort of ending of stop and frisk policies, racial profiling, even indiscriminate killings of Black people. To be the most important point for people to understand about US policing, which may be different than European policing, is that in America, the origin of policing was that the police were the slave catchers. They were created to control slaves who ran away from slave masters. And so when we had emancipation and the slaves were freed, then they turned the slave catchers and the slave patrols into police departments. So our origin of policing is already rotten to its core. And there is no way that you can train this kind of deep-rooted racism out of police departments. What you can do is what we are calling for right now in the United States: defund the police departments, take police out of schools, take police out of addressing mental health crises, take police out of addressing homelessness, take police out of situations that they are not trained for. Police have one job, and their one job is to keep the public safe from crime. Being mentally ill is not a crime. Being a student of color who engages in behavioral issues is not a crime. Being homeless is not a crime. This is often the reason why we see these cases of police brutality. The last thing that I'll say about George Floyd, to connect the example, George Floyd was accused of using a counterfeit bill, a fraudulent $20 bill. When we say defund police, what we mean is it should not have been the police who come because someone has a counterfeit bill. There should be some other state agency, some other government apparatus that is unarmed, that comes to address issues like counterfeit bills, that issues of mental health, issues of homelessness, of neighbor disputes. This is what we're talking about. We're talking about saying we do not need police in our lives, because police in America do not prevent crime. They are the biggest purveyors of violence and crime, actually, in the United States of America. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Ultimando, no sé si tenéis algún comentario que añadir, Ainhoa, Salma o Linda, tanto relacionado con las preguntas como al público, referente a lo que se ha ido comentando. I will just say, number one, thank you. And I'm so honored to be on this with women. Women of bold, powerful women who are engaged on very important but very hard topics right now. And so I just want to say, for those who are watching, that there are people in our communities who count on us, and there are people who are counting on our voices and our work, and that we are not to be afraid of those in power, that we have the power of the people, and we have to remember that our communities are powerful, that we can resist. And we know historically, anytime there has been a liberation movement in any part of the world, it has been women at the front lines. It has been women of color and marginalized people at the front lines. And we are descendants of those ancestors and folks who fought before us. So I'm grateful to be in this historic moment with all of you. Nosotros también lo estamos. Solo quiero agradecerla también por poder compartir este espacio con ella y con toda la gente que está ahí escuchando y participando. Sí, yo también, o sea, me sumo a lo mismo. Gracias a Linda también por esas últimas palabras, porque bueno, es verdad que a veces una pierde la fe, pero supongo que bueno, hay que mantenerse fuerte también en eso. Y también eso, ¿no? Lo que ella comentaba, ¿no? Como recordar que también hemos
le hemos dado mucho espacio a la denuncia, pero también recordar que precisamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, estadounidense, el Islam ha sido uno de los motores de la liberación, ¿no? De la población negra, ¿no? Afrodescendiente, y puede serlo también en el contexto europeo, ¿no? Y ya lo dejo ahí. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Nos ha llegado una última pregunta, no sé si la podemos coger de forma breve, si lo puedes hacer, Salma o Ainhoa, porque nos habla de los protocolos de prevención que han fracasado en los diferentes países, España, Inglaterra, Estados Unidos. Dice que si ha habido alguna experiencia interesante que haya tenido éxito en otro contexto o en otro país, de forma breve, y con eso acabamos. Así muy rápido, no. No hay protocolo de prevención bajo esos términos que valga, ni sirva, ni haya podido hacer algo bueno para nadie. Así que no, o sea, no, yo planteo, o sea, necesitamos empezar a generar otro tipo de preguntas. Otro tipo de preguntas, no pretendía criminalizar la pregunta, sino otras formas de pensar esto, otras formas de abordarlo y pensar que no tenemos que buscar la alternativa mejor a lo que ya nos proponen. Tenemos que romper lo que ya nos proponen y pensar desde otro lugar totalmente diferente. Sí, entonces, sí, rápido. No. Esto es una cosa que también invito a todas las personas que aún no hayan leído el libro, así que los pongo aquí, que ellas hablan de estas terminologías del libro, lo dejan muy claro y sobre todo nos avisan de no caer en la trampa de responder a las preguntas que ya nos tienen propuestas y salirse un poco del discurso que nos proponen, porque siempre que te enmarcas en unas preguntas te acabas justificando y no nos tenemos que justificar, tenemos que plantear otras realidades y sobre todo cuestionar la base sobre la que está construido todo esto, que creo que entre unas y otras, a pesar de la distancia que pueda haber desde Estados Unidos hasta España, hemos visto que casi lo mismo similar, tanto la construcción como la práctica, a pesar de que los estados tienen contextos muy diferenciados, muy diferenciables. Entonces, cabe un poco indagar en toda esta construcción y salirnos un poco de lo que siempre nos proponen, y esto también nos supone un esfuerzo personal para plantearnos otras cosas más allá de lo que nos cuentan. Y nada, no me cabe más que agradeceros la presencia, vuestro tiempo, vuestra dedicación y toda la lucha que lleváis al día a día. Y animo a todos los demás que también no perdamos fe, como me ha encantado como lo ha acabado la Linda, que muchas veces todo lo que afrontamos nos parece demasiado grande como para poder afrontarlo. Así que muchas gracias por sus palabras, por sus discursos, por el aprendizaje que nos habéis permitido con vosotras, y hasta otra, inshallah. Y gracias a los que nos están escuchando también. Y nada, adiós, hasta otra.